my name is Kiki and today I'm participating on the Cute and Cozy Decor Fall Treats and Snacks with the Holiday Cookie Diva. She's our host and she just wants us to use a tray, a bowl, a snack, and some fall decorations. As you can see, I'm speaking English today for our video because I have new subscribers and I just wanted to say hi and thank you and just make for them a beautiful video in English. So excuse my accent, I'm a puertorrican girl. Let's get started. This is what we need. We need a tray. I paid $11.97 for this 3 trays in Walmart. We need a bowl and a treat. My favorite treat, okay, it's Russell Stover's pumpkin spice caramel chocolates. So you can see I have different type of chocolates. I have our DIY centerpiece or decor. Vamos a realizar esta decoración de otoño y vamos a necesitar uno de estos envases plásticos que venden en la tienda del dólar. Yo lo tomé, lo pinté del mismo color de nuestra letra galvanizada y con la misma técnica. Ahora vamos a proceder a montarlo. Es el mismo centro que ustedes han visto en Big Lots. Pero como aquí no tenemos un Big Lots, pues yo voy a recrear el mío. Vamos a necesitar nuestras espigas de algodón, las cuales vamos a colocar aquí en el mismo centro. Nuestras espigas de algodón yo las coloqué, como pueden ver, con unas precintas, las junté y recorté varias y entonces las coloqué en la parte de abajo. Luego de que colocamos esto, vamos a ponerlo hacia un lado. Vamos a tomar nuestras calabazas de estas espigas de Walmart. Como pueden ver, son las espigas de Walmart de 97 centavos. Vamos a tomar nuestras calabazas y las vamos a recortar para colocarlas en estas dos esquinas. Como mis tijeras tuvieron un encuentro cercano con la muerte en el día de ayer y lo había olvidado, mejor fui y recogí mi cortador de alambre, mi pinza con cortador de alambre, para recortarla. Le vamos a dejar un poco de pabilo para poderla insertar. Ahora vamos a tomar en estas esquinas de aquí y vamos a insertar nuestras dos calabazas. Vamos a necesitar 2 espigas de estas de Walmart para poder realizar esto. Tenemos aquí colocadas. Ahora, de esas mismas espigas de Walmart tenemos también estos conos de piña o pinecone. También los vamos a tomar y vamos a recortar con un poco de pabilo para colocarlos en esta área de aquí. Estos queremos que se muestren un poco. No nos tenemos que preocupar por esta área de aquí porque la vamos a cubrir con soga. Recortamos. Colocamos. Como para la parte posterior no tengo calabazas, le voy a colocar 2 conos de piña de estos mismos de nuestra otra espiga. Vamos a dejar las hojas porque las hojas nos van a ayudar a rellenar en caso de que no tengamos o que nos queden espacios vacíos. Al colocarle estos conos de piña en el área donde se la estamos colocando, esto lo vuelve reversible y lo podemos utilizar en la época de la Navidad. Ahora vamos a tomar estas espigas que nos restan aquí, que las pueden ver, y las vamos a recortar para colocarlas aquí en el lado. Ya le estamos dando forma a nuestro arreglo. Ahora vamos a proceder a colocar un poco de rafia. Vamos a tomar un pequeño mazo de rafia de esta manera. Lo vamos a tratar de doblar al centro. Luego volvemos a doblar de esta manera para que nos quede de esta manera. Y luego volvemos a doblar varias veces más, porque esto es nuestro relleno en esta área de aquí, ¿ven? Entonces, ahora que lo tenemos de esta manera, vamos a tomar uno de nuestros pedazos grandes de rafia, vamos a recortarlo y vamos a amarrarlo. Ahora, ya tenemos esto, ahora vamos a tomar estas puntas de donde amarramos y las vamos a recortar. Nuestros amarres se recortan. Vamos a tomar nuestra rafia, vamos a verificar que todas las áreas estén recortadas y que se vean bonitas, que no tengamos estos pelillos así de rafia. Ya los tenemos así bien recortaditos, bien bonitos, ¿verdad? Y ahora vamos a tomar nuestra rafia y la vamos a recortar por la mitad, de esta manera. Esto es lo que vamos a insertar en medio de nuestras 2 calabazas y en la parte posterior, en medio de nuestros 2 conos de piña, de esa manera. Ahora tenemos eso insertado, vamos a preparar 4 más para insertarlos acá.
colocamos por aquí y volvemos a repetir en la parte posterior. Ya ustedes vieron el procedimiento, así nos va quedando nuestro arreglo. Ahora en la parte posterior, como pueden ver, tenemos un área que nos ha quedado sin nada. Vamos a tomar estas hojas, vamos a cortarle estos centros que están muy largos para que solo se nos vea hoja. Le recortamos eso e insertamos nuestras hojas. Usted puede colocarle una calabaza si así lo desea. Yo quería colocarle hojas para darle un poco de verdor. Y así nos ha quedado nuestro arreglo. Ahora les muestro para que lo puedan ver mejor. I have a couple of pumpkins. I have some leaves. I have some pine cones, smaller pumpkins, and let's get started. Okay then. We're gonna use the bigger one. This is the only thing we can find here in Puerto Rico because we don't use trays for decor here. And stores just decided not to bring them. So first thing we're gonna get here, it's our fall decor piece. After that, we're gonna put our treats. I'm loving those. And after that, we're gonna use these pumpkins. I found this Walmart for 98 cents. We're gonna take this tag off. We're gonna get one here, and maybe one smaller green one here. It looks a little bit overcrowded, so let's just put this here, and maybe a couple of leaves over here, just coming out like this. Fall leaves, and I love these colors. And this is what we get. As I told you, I'm going to talk about my favorite chocolates, and this is what we get here for pumpkin spice, because over here in Puerto Rico you cannot find any pumpkin spice, so this is closer that it gets. As you can see here, we have our bowl, we have another pumpkin, we have our fall decor item, we have some leaves, we have another pumpkin over here. I removed the bigger one just because it looked a little bit overcrowded. And I want to say this and not get emotional. Last year, Puerto Rico got hit by Hurricane Maria, as most of you know. Most people here lost everything, and I was one of them. I even lost my seasonal decor. So just being able to have this and to have some decor back and being able to celebrate our seasons, that means a lot to me, because it means that we're going back to what we were. This means for me that we're going back and we're getting back on track, that everything is going to be better right now. And yeah, I don't want to get emotional, so I will cut it right there. If you like it, like it. If you love it, just subscribe to my channel, because this is what you're going to find here. Most of my videos, as you can see in the tutorial for the DIY, are in Spanish, but this one I wanted to make it in English, just as a thank you for all my new subscribers that just show me so much love, and most of them speak English, so I just wanted to say hi. I just wanted to tell them that I'm here, that I speak English, and if you ever get some questions about any of my DIYs, I will be more than happy to answer them in both English or Spanish. So bye!